también está educando en cada escuela con lucha consciente, se une y se organiza el pueblo docente. Desde el corazón de cada escuela y liceo, El Primer Recreo, el podcast de Pueblo Docente. Talagante, del quechua Talacante y la B, lazo de hechicero, que fue un jefe incaico prehispánico, y ese lazo es que nos reúne el día de hoy para poder conversar algunas problemáticas, proyecciones en torno a lo que es la comuna de Talagante con profesores y profesoras de aula. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Pueblo Docente, El Primer Recreo. El día de hoy venimos con un programa de conversación con colegas de Talagante. Vamos a conversar hartos temitas que son atingentes no tan solo a su comuna, sino que también a todos los profesores en esta situación de ya casi cierre de primer semestre. Antes de continuar y de darle el paso a las presentaciones, recuerden seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, también nuestra página web, donde pueden encontrar toda la información de nuestra organización y nuestras próximas actividades, además de, por supuesto, nuestro programa que se encuentra en YouTube y también en Spotify. Dicho esto, comenzamos con nuestro programa. El profe Rodrigo aquí va a presentar la primera pregunta. Hola colegas, bienvenidas a un nuevo programa. Mucho gusto de que estén acá, que hayan podido asistir a esta importante entrevista para nosotros, porque habíamos pensado la necesidad también de mostrar la visión de profesores desde otros rincones también del país y ver cómo se han vivido estas problemáticas, cómo la situación hoy día del ejercicio docente ha estado desafiada aún más, y bueno, queremos con muchas ganas de escuchar sus opiniones, en lo que están haciendo, en qué están, para que también los demás colegas que nos escuchen sepan bien en qué se está trabajando en su comuna. Así que darle la bienvenida. Voy a pedirles primero si se pueden ahí presentar rápidamente para que nos podamos ir conociendo. Buenos días, mi nombre es Victoria Moya Gallardo, soy educadora diferencial y trabajo en el programa de integración escolar de la comuna de Talagante, y en este momento estoy en una escuela básica, Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza, haciendo codocencia en un tercer y cuarto año básico. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Pérez Maldonado. Soy profesor de historia. Trabajo en Talagante también, en el Liceo Politécnico. Hace ya 13 años. Esa es mi experiencia laboral. Buenos días, mi nombre es Jaime Correa. Yo soy profesor de enseñanza media también del Liceo Politécnico. Trabajo en el Liceo Politécnico específicamente justo desde que empezó la pandemia. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, hoy día analizando, terminando nuestro primer semestre y tratando de tener, ¿no es cierto?, algunas soluciones y también criticar a nuestro sistema imperante. Buenas a todos y a todas. Mi nombre es Julio Castro, también soy docente aquí que trabaja dentro de la comuna de Talagante, y me dedico específicamente también a las áreas de historia y geografía, además de educación ciudadana. Súper. Bueno, ya como pasando al primer tema de conversación, nos gustaría saber qué tan difícil ha sido hacer clase este año. ¿Qué dificultades han tenido que sortear en el ámbito del ejercicio en el aula? ¿Cuáles han sido las dificultades escolares que han tenido pensando más bien este año? Que sabemos que la crisis de la convivencia escolar ha estado así, pero tocando fondo, desbordada. Y bueno, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo han reaccionado ante ello también? Y ahí si nos pueden contar un poquito de su experiencia. Bueno, en relación al tema que tú planteas, y esto como consecuencia de lo que ya venimos arrastrando desde el año pasado, la revinculación de nuestros estudiantes
con el espacio educativo, digamos, después de 2 años de ausencia, es algo que no se solucionó el año pasado, sino que es algo que todavía se arrastra hasta la actualidad, ¿cierto? Donde el tema de la normalización ha sido un tema fundamental, digamos, que nosotros hemos enfrentado como docentes de la comuna, tratando de realizar talleres, replicar experiencias en distintos lugares, pero es un tema que nos ha tenido muy de cabeza, como digo, desde el año pasado. El primer error que yo encuentro que se cometió fue que desde el día 1 del retorno a clase presencial hay un llamado a que se haga la jornada escolar completa, lo que permitió, es decir, lo que no permitió en realidad hacer un proceso paulatino de la revinculación de los estudiantes con el espacio educativo, y esto de verdad colapsó en términos de convivencia o de mala convivencia, para ser más específico, el tema de nuestras comunidades educativas. Nos golpeó fuerte el tema de una poca o nula experiencia de algunos estudiantes con el espacio educativo, o la pérdida de las habilidades sociales simplemente para compartir un espacio con otros, ¿cierto? Y eso efectivamente provocó, y yo siento que aún sigue teniendo consecuencias importantes, este aspecto en nuestras salas, en la convivencia o en la experiencia que cada uno tiene como docente día a día. Sí, bueno, un poco comentando en la previa ahí a la entrevista, ustedes ahí me puntualizaron. Yo recuerdo el año pasado algunas situaciones bien, incluso mediáticas, en algunos de los liceos que bueno, marcaron, digamos, un punto ahí de inflexión en torno a la convivencia. Recuerdo un caso fuera del Liceo Politécnico, también uno sabe que la pérdida de las habilidades de los chiquillos, de lo que ha sido la adaptación escolar, ha sido un desafío tremendo. Entonces, ¿cómo ahí ustedes lo han vivenciado? ¿Qué respuestas han tenido también de a lo mejor los equipos directivos, de la corporación de la cual ustedes dependen? Ahí sí nos pueden contar también un poquito de eso. Sí, bueno, en el caso específico del año pasado en Politécnico, claro, tuvimos unas situaciones bien mediáticas también, con chicos apuñalados fuera del establecimiento por estudiantes de otro liceo. Y claro, experimentamos el año pasado una gran masividad de peleas, funas y una serie de situaciones que hacían casi insostenible el poder hacer clases. Y eso obviamente generó también el agotamiento en todo el profesorado. Y eso también nos demostró, y creo que a todos los profes a nivel nacional nos demuestra, que la institucionalidad, la política de convivencia escolar no da el ancho como para poder abordar los desafíos que hoy día existen en el contexto educativo. Siempre esta idea de que se hacen las cosas desde una óptica técnica y desde miradas profesionales diferentes a las de los docentes, y eso queda en evidencia cuando efectivamente vemos cómo se interviene. Hoy día el rol formativo de la convivencia escolar hace que efectivamente cada vez tengamos menos herramientas como docentes para poder enfrentar y para poder fortalecer nuestra figura como autoridad cultural más que autoridad autoritaria, digámoslo así. Por tanto, se hace cada vez más complejo el normalizar una sala. Nosotros con los talleres de pueblo docente nos organizamos también internamente con nuestros colegas para poder trabajar algunas normativas, no sé, este ingreso al aula que es el umbral, y es un desgaste enorme. Tratamos de hacerlo, va generando frutos, pero es una tarea permanente, y eso indica que efectivamente si no lo hacemos nosotros, no vienen soluciones desde arriba, no se afrontan, ¿no? Y estamos con este vicio también, un poco el tema que tú comentaste de la violencia, como hoy día las herramientas no están tan claras, a pesar de que hay situaciones que son delictuales y efectivamente se puede expulsar en algunas condiciones a los alumnos, pero por lo general no se hace, y los estudiantes, como primero apela el tema del derecho a la educación, los estudiantes vuelven a los establecimientos o salen de un establecimiento público o particular subvencionado y van a otro y son recibidos. No hay un seguimiento y una administración de la situación que ese estudiante tuvo, ya sea por violencia o por tráfico de drogas, etcétera. Y cuando llegan a la sala de clase, nosotros no tenemos información de los profes de cuál es el antecedente de ese alumno.
Y esos son los problemas que enfrentamos. El alumno comienza a ser disruptivo, trafica, qué sé yo, y al final los tenemos ahí. Y refiriéndome específicamente a los temas de que el año pasado no eran temas más violentos que los podríamos, ¿no es cierto?, suponer, desde descompensaciones psiquiátricas de los alumnos hasta también el tema ligado a temas judiciales, ¿no es cierto?, la culturas marginales, ¿no es cierto?, cultura de narcotraficantes que se empiezan a normalizar dentro de los colegios, y no hay forma de repente de separar este tipo de alumnos porque nos encontramos en la situación de apoderado que los padres son padres consumidores, padres, ¿no es cierto?, que son cultivadores, por ejemplo, de cannabis, y los chiquillos tienen ya un consumo de cannabis desde los 12 años. Lo mismo también uniendo, ¿no es cierto?, este tema de los distintos tipos de cultura, ¿no es cierto?, de la marginalidad, los chiquillos resistentes a usar el uniforme, usar artículos que no son como todas estas joyas, adornos que usan, sobre todo para nosotros que somos del área técnica, ¿no es cierto?, que tenemos trabajamos con, algunos tienen que trabajar, ¿no es cierto?, en temas de higiene, el área de alimentación o el tema de fuente energizada, la electricidad, resistente a sacarse las joyas para trabajar, cadena específicamente, y este año, más que en el caso particular, nos hemos visto más enfrentados a temas ligados, yo creo, a cultura marginal, cultura, ¿no es cierto?, de narco, que de a lo mejor violencia de golpes que era el año pasado, que podíamos, ¿no es cierto?, como dije al principio, vincularla a lo mejor a descompensaciones psiquiátricas de los estudiantes. Ahora, el año pasado yo recuerdo bien que varias... Se plantearon varias iniciativas en torno a los talleres también. Fue una acción que bien concreta que desde Pueblo Docente se logró ejecutar en la comuna para poder generar, ¿no es cierto?, dar a conocer algunas estrategias, ¿no es cierto?, tomar acuerdos en común, porque es súper importante en los colegios que a veces el profe como que tiene que lidiar con estos problemas súper solo, pues. No hay respaldo de los directivos, no hay respaldo incluso para qué decir, para las autoridades de mayor jerarquía. Entonces cuán importante es hoy día tomar criterios comunes en las comunidades, que los profesores sean capaces de establecer sus propias estrategias, y a veces eso no necesariamente significa tener más lucas. Ojalá también eso existiera, porque sabemos que hay muchos problemas que se pueden resolver de esa manera, pero ya tener criterios en común, y cómo a veces eso, las distintas visiones en torno a los problemas de los chiquillos también nos divide un poco en ese sentido. Al momento de tomar decisiones de qué hacer, ¿cierto?, con determinados casos más complejos, o de cómo llevar en la aplicación de los reglamentos o de ciertas medidas reparatorias o formativas que uno vea que tengan un efecto positivo en los chiquillos. Ahí sí quizás nos puedan comentar también, porque Talagante fue un escenario donde se desarrollaron talleres, actividades como para enfrentar este problema desde la perspectiva más organizada de los profesores. Pues ahí a lo mejor sí nos pueden comentar un poquito de esa experiencia. Sí, bueno, partimos un poco como una necesidad generalizada, independientemente del nivel en el cual nos desempeñáramos, ¿eh? Párvulo, educación básica, educación media, lo visualizó como una necesidad transversal a todos los niveles. Entonces partimos, claro, asistiendo al taller que Pueblo Docente gestionó, ¿cierto? Y luego ya de forma interna en la comuna nosotros organizamos los talleres, traspasando la experiencia a los establecimientos que estuviesen interesados en trabajar técnicas de normalización, porque efectivamente la desesperación era muy importante entre los docentes. Fue súper impactante la falta de normalización en nuestras aulas. Entonces lo hicimos haciendo este taller, lo hicimos como un taller itinerante, ¿cierto?, en los lugares, como dije antes, que se mostraron con la disposición y también con la necesidad, porque efectivamente si tú vas a hacer un taller a un lugar donde no se siente o no se apropian de la técnica, ¿cierto?, o de la necesidad, no tiene mucho sentido. Así que sí, lo hicimos, ¿cierto? Fuimos en distintos establecimientos realizándolo, y efectivamente eso dio pie para que las comunidades pudieran aunar criterios, ¿cierto? Porque cuando tú haces o cuando tú aplicas
tus estrategias que son efectivas, pero como un ente aislado, ¿cierto? Cuando ese curso o ese grupo de estudiantes cambia de docentes, eso ya no tiene ningún sentido. Nosotros lo que hicimos fue tratar de que los lugares donde se planteó este taller para entregar o insumar a los docentes de estrategias de normalización, se apropiaran de ellas y las hicieran como un trabajo común, ¿cierto? Y creo que fue bien exitoso. Al menos mi experiencia personal en la escuela, efectivamente fue un insumo que trajo consecuencias bien positivas entre los docentes que nos involucramos en el trabajo. Y eso también, aparte, nos dio la posibilidad de transversalizar el trabajo hacia otros espacios, por ejemplo, incorporarnos todos como el programa de integración escolar, ¿cierto? O otras redes de apoyo, también poder pedir que nos insumaran en eso para poder hacer este trabajo más completo, ¿cierto? Porque la necesidad era muy, muy importante. ¿Ya? Sí, en ese mismo sentido de lograr cierto acuerdo y de trabajar también todos como con la misma mirada para resolver estos problemas o avanzar en resolver estos problemas, también tenemos, bueno, creo yo, una piedra de tope ahí, que es el tema, bueno, son dos temas, son varios temas, pero voy a nombrar dos. La jornada escolar completa. La jornada escolar completa y el rol que esta tiene en esto de la normalización, que lo nombraban al inicio de la conversación, ¿cierto? Cómo dificulta poder normalizar los espacios escolares, y también el rol de las redes de apoyo que ustedes también nombraron. No sé cómo será en Talagante, pero al menos acá en casi todas las comunas de Santiago están pero colapsadísimas. Entonces, ¿cómo ven ustedes ahí eso que debería ser un aporte para los estudiantes y para las escuelas en la realidad? ¿Es un aporte, no es un aporte? Bueno, para referirme al tema de la jornada escolar completa y también un poco hilvanándolo con lo que hablé anteriormente, yo creo que es una cuestión para todos los profesores, ¿no es cierto?, el tema de que las horas en la tarde son horas que son de muy poco provecho, ya que cuesta que los chiquillos vuelvan del almuerzo, ¿no es cierto?, y que vuelvan a tener otra vez un clima que sea óptimo para, ¿no es cierto?, para la enseñanza, ¿ya? Y uniéndolo, como les decía, con el tema de que tenemos chiquillos en el nivel que trabajamos nosotros ya de enseñanza media, de chiquillos que son consumidores de droga, ¿no es cierto?, específicamente consumidores de cannabis, que se han fumado, ¿no es cierto?, en la mañana, a las 8:30 de la mañana. También los establecimientos no podemos poner el límite a los chiquillos para que lleguen, pueden entrar a la hora que quieran, ¿no es cierto?, y muchos de adherir, ¿no es cierto?, se juntan en la mañana a la hora que los dejan los padres de repente, y se van a dar unas vueltas, vuelven, ¿no es cierto?, vuelven en mal estado a entrar al colegio, y un alumno que, ¿no es cierto?, que está bajo la influencia ya con el pasar de la hora en la tarde, es un chiquillo que no funciona, ¿no es cierto?, que no funciona, y si a eso nosotros funciona, ¿no es cierto?, pedagógicamente, y nosotros lo queremos, ¿no es cierto?, normalizar, y que haga un trabajo que sea, ¿no es cierto?, suficiente, es casi imposible. Ahora, con respecto al tema de las redes de apoyo, a grandes rasgos uno se fija que de repente cuando hay alumnos con este tipo de problemas, es mejor deshacerse de él que derivarlo, ¿no es cierto?, a una organización, una corporación de atención de salud mental, ¿cierto? Y las redes, ¿no es cierto?, están copadas desde hace tiempo, como nombraba anteriormente usted. Bueno, en el mismo tenor de que habla Jaime, el tema de apoyo con las redes externas es un tema muy complejo también. Como todos sabemos, son sistemas que están absolutamente colapsados, y lo que nos sucede es que especialmente aquellas comunidades que atienden a estudiantes que son usuarios de estas redes, ¿cierto?,
muchas veces ellos vienen a los colegios a buscar información, insumos, para poder apoyar, siendo que tú deberías encontrar en esa red externa, que se supone que tiene una especialización mayor que nosotros como docentes, para atender a niños en situación de vulneración de derechos, como PD, PRM, PIE, ¿cierto? Se da al revés, o sea, seguimos siendo los docentes los que vamos sosteniendo la atención, porque ellos van a nosotros para que nosotros insumemos de información para poder hacer la atención que les corresponde a ellos. Entendemos, no es una crítica negativa, que es un sistema que está absolutamente colapsado, pero que finalmente, dando la vuelta, volvemos al docente, quien es el que se hace cargo, ¿cierto?, de poder aportarle a estas redes información que ellos deberían manejar. Bueno, volviendo como al tema de la jornada escolar completa, creo yo que igual ha sido un tema complejo, puesto que, bueno, personalmente y en base a la experiencia que hemos tenido, muchas veces los sucesos más complejos de abordar suceden en los horarios después de almuerzo. Es ahí donde, si bien había un porcentaje que ocurre dentro de la mañana, así como más en base a la experiencia personal, la mayoría de los sucesos complejos ocurren después de la hora de almuerzo. Hora que usualmente es más compleja de realizar, por ejemplo, clases donde el estudiante tiene una disposición distinta, donde bueno, hasta el mismo profesor en algunos casos también viene un poco más cansado después de las horas de la mañana, que suelen ser intensas. Y ahí es donde también nos encontramos con estos sucesos que a veces tenemos que abordarlos nosotros mismos dentro de la sala de clases, y el profesor no suele o le cuesta de repente tener como las herramientas, especialmente los profes que son más nuevos, los que vienen ingresando, para poder hacer contención dentro de la sala de clases. Se vuelve quizá un tema muy complejo también, y que yo creo que hay que también tenerlo en consideración. Y bueno, para redundar un poco quizá en el tema del apoyo redes externas, claro, vemos un sistema que está colapsado. A veces es el mismo profesor que después tiene que estar dando información a estos organismos que trabajan en conjunto con el colegio, pero en muchos casos muchos estudiantes quedan fuera producto de que no hay cupo para esto, o no se puede como trabajar con ellos, y eso complica aún más la situación. Creo que planteaste algunos temas bien importantes. Julio, con respecto a, bueno, cómo nos colaboramos entre profes también para enfrentar juntos y unidos aquellas situaciones que afectan nuestro ejercicio. Siempre tomando de la experiencia de los que llevan más tiempo en el sistema, y también las ideas más frescas de los que se están incorporando, o sea, cómo debiésemos trabajar en complemento y no en división. Y sobre eso me puse a pensar en el rol también de los apoderados dentro de las comunidades. O sea, uno sabe que debiesen, o en el ideal debiesen ser colaboradores del proceso educativo, facilitadores de la labor pedagógica de los profes. Sin embargo, muchas veces vemos todo lo contrario. No sé si tú podrías comentarnos un poquito, Victoria, de aquella situación que vivieron ustedes este año, que afectó su comunidad escolar, y cómo, bueno, justamente la pudieron pudieron dar respuesta a esa situación desde los profesores en tu comunidad. Sí, bueno, fue una situación bien compleja. De partida quiero iniciar este tema planteando que nosotros como docentes siempre tenemos súper claro el rol de las familias en el trabajo que nosotros hacemos como educadores, ¿cierto? Para nosotros es un rol relevante, muy importante, pero en el caso insisto, después de la vuelta a clase, eso ha sido una situación bastante compleja, porque hay apoderados que también perdieron como esta capacidad de regularse o normalizarse frente a ciertas condiciones que la escuela requiere de ellos como familia, ¿cierto? Entonces se transforman en este agente perturbador del rol docente, cosa que nos pasó en la escuela. Tuvimos un grupo de apoderados que insistentemente nos persiguió, pues nos cuestionó,
nos menoscabó en algún momento con comentarios respecto a nuestro rol, a nuestro desempeño, cosa que aumentó más el agotamiento que ya teníamos el año pasado y ¿cierto? Consumando harta energía en ello, y que finalmente, ¿qué es lo que hace? Que los docentes nos tenemos que organizar para poder enfrentar la situación y bueno, y efectivamente salimos ahí bien fortalecidos de eso, porque una situación que tratamos de mantenerla en lo privado de la comunidad educativa solo se resuelve cuando sale al externo, ¿cierto? Cuando se publicita ante la comunidad, ante los vecinos, ante la población donde nosotros estamos inmersos, que es una situación de acoso, de agobio hacia los docentes, y es recién en ese escenario, organizado como cuerpo docente, que logramos revertir la situación y que el sostenedor también se hiciera parte como un garante de que nosotros necesitamos ciertas condiciones mínimas para poder trabajar. O sea que no se puede permitir que el apoderado venga y ante la más mínima desacuerdo nos vaya a acusar, nos obligue a estar haciendo informes y reportes de que la situación no es como la plantea el apoderado, sino que es muy distinta, y que finalmente eso aporta más al agobio y al agotamiento que los profesores tenemos en nuestras comunidades respectivas. E insisto, el rol de la familia es vital para nosotros los educadores, ¿cierto? Pero cuando eso efectivamente tiene un norte y tiene un punto claro, que es facilitar el aprendizaje de los estudiantes, no cuando es perturbarlo o cuando es atacar al docente que está tratando de hacer su trabajo. Bueno, colega, yo creo que el tema sobre todo de clima escolar y de la adaptación, de la normalización, violencia escolar, como queramos llamarle, es un tema súper complejo para el profe, porque todo lo que pasa dentro del colegio en este momento está siendo responsabilidad del profesor, lo que lleva a que los cuestionamientos a nuestra labor sean súper grandes, desde todos lados, desde el ministro hasta el niño chico. Así que ese respaldo, creo yo, el que más falta en este contexto. Quería acotar igual algo más en ese tema. Bueno, también aparte de que hay apoderados que tienden mucho a cuestionar la labor del profesor, que es una realidad constante dentro del sistema educativo. Creo también que hay apoderados que también tratan, o sea, por temas netamente laborales o incluso también personales, o vaya a ser motivo, también descuidan un poco este rol como de la crianza, y también dejan de lado un poco como el estar atento con el estudiante. Por lo menos nos ha pasado en varias ocasiones que hemos tenido apoderados que no se hacen cargo de la situación de sus estudiantes, no vienen, por ejemplo, a las entrevistas, no toman en cuenta lo que ocurre en la situación conductual. Cuando llegan al colegio se sorprenden que el estudiante tenga ahí un cerro de anotaciones negativas ahí en un periodo bien corto de tiempo. Y es ahí donde también siento que falta ese apoyo también hacia el colegio o hacia los profesores que tomen en cuenta este tipo de situaciones también. Hay estudiantes que prácticamente tienen también una intención casi como de autogestión personal de venir al colegio porque no están apoderados presentes, y eso también relacionándolo con el tema que veníamos hablando hace un tiempo, que el rol de las redes del colegio también complica eso, porque ahí tenemos al tiro que un estudiante no pueda como tener un apoyo en casa, sino que al final en la misma escuela, sus redes, y también él mismo o ella misma tener que estar asistiendo, y le falta apoyo en ese aspecto. Justamente lo que hace que se cuestione nuestra labor, porque estamos haciéndonos cargo de todo al mismo tiempo. Además de enseñar, tenemos que hacernos cargo del comportamiento del niño. También el colegio se hace cargo de la alimentación de los niños. Entonces, claro, nos hacemos cargo de todo y sin los recursos necesarios para hacerlo de buena forma. Bueno, colega, yo creo que lo que hablamos ahora nos da paso también para el tema del próximo programa, donde vamos a hablar de la situación laboral de los profes y cómo algunas cosas externas nos están más que aportando, dificultando llevar a cabo nuestro trabajo. Así que
Para quienes nos escucharon también, lo esperamos en el siguiente programa, donde vamos a conversar el tema de la situación laboral y algunas experiencias de organización y de lucha docente que aquí los colegas de Talagante nos van a presentar. Recordarles ver nuestras redes sociales, nuestra página web y obviamente nuestro YouTube y nuestro Spotify. Que estén muy bien, hasta la próxima.